vamos a hacer ahora el análisis de la función cuadrática, partiendo de la base de que la función cuadrática ya está graficada. Para graficar la función cuadrática seguramente tuvieron que marcar puntos importantes de la función cuadrática, como ser las raíces. Las raíces son los valores de x donde la función corta al eje x. En este caso, en esta función cuadrática de este ejemplo, las raíces son 1 y 5. Entonces, la marcamos primero 1, 5. Como son elementos, utilizamos las llaves para marcar estos elementos del conjunto. Otro punto importante de la función cuadrática, que tuvieron que haberlo calculado seguramente con las fórmulas, es el vértice. El vértice sirve para marcar un mínimo o un máximo de la función cuadrática y aparte me determina cuál es el eje de simetría. Es decir, una recta donde la función es simétrica hacia la derecha y hacia la izquierda. El vértice en este caso va a estar formado por un valor en x, que acá es 3, 2, 3, y un valor en y, que en este caso es menos 2. Entonces, vértice formado en la parte de x, 3, y en la parte de la coordenada y, menos 2. Después tenemos la ordenada al origen. La ordenada al origen es el valor de y donde la función corta al eje y. Acá se ve que lo corta en el punto 2, entonces la ordenada al origen es 2. Una de las cosas que les pedíamos es el dominio y la imagen. El dominio son todos los valores que puede tomar la variable x. En una función cuadrática yo le puedo dar a x cualquier valor. Siempre, cualquier valor que le dé en mi función va a devolver un valor en y. Entonces puedo usar cualquier valor en x. Por lo tanto, el dominio lo voy a marcar como el conjunto de todos los reales. Esta R significa el conjunto de reales. La imagen. En la imagen tengo que marcar todos los valores que puede tomar el eje y, la variable y. Entonces, miro el gráfico y me fijo que desde este punto hacia arriba tengo el gráfico de la función cuadrática. Y desde este menos 2 hacia abajo no hay nada. Entonces, ¿cuál va a ser la imagen? Los valores que van desde el menos 2 hacia arriba, creciendo. Entonces, cuando lo marco acá en el conjunto, acá lo tengo que marcar con un conjunto, voy a poner desde el menos 2, le pongo un corchete porque el corchete indica que lo incluyo, y hasta dónde llega, hasta el infinito. ¿Qué infinito? Infinito positivo. Entonces desde menos 2 hasta más infinito y cierro con un paréntesis. Siempre los infinitos se cierran con paréntesis. Bien, ahora vamos a ir a los intervalos. Empezamos con el intervalo de crecimiento, decrecimiento y constante. Para trabajar con estos intervalos vamos a tener que prestar atención siempre a los valores del eje x. Los del eje y no los vamos a ver. Vamos a ver los valores en el eje x. Los intervalos que yo voy a determinar cuáles son crecimiento, decrecimiento y constante, los voy a mirar siempre en los valores que pueden tomar las x. Entonces, crecimiento significa que cuando aumentan los valores de x, también aumentan los valores de y. Yo hago siempre la metáfora con el carrito de la montaña rusa. Si este es el carril de la montaña rusa, y yo tengo un carrito que viene andando por el carril, cuando el carrito sube, cuando el carrito baja y cuando el carrito se queda siempre en el mismo lugar. Fíjense que si yo estoy parado en este punto y pienso que el carrito viene por acá, sube, 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 sube. Entonces eso va a ser el crecimiento. ¿Desde dónde? Me fijo en el eje x. Desde el punto 3. ¿Desde 3 hasta cuándo? ¿Hasta cuánto deja de subir? Nunca. Siempre sigue subiendo y subiendo y subiendo. Entonces el intervalo de crecimiento va a ser desde el 3 hasta el más infinito, porque nunca deja de subir. De crecimiento, miro el riel de la montaña rusa y digo, ¿cuándo el carrito baja? Bueno, viene bajando desde el menos infinito y llega hasta este punto. En este punto no baja más, porque después empieza a subir. Entonces, ¿desde dónde viene? Desde el menos infinito hasta dónde? Hasta el 3. Siempre miro los valores en el eje x. Intervalo constante. ¿Qué significa que sea constante? Que cuando aumentan los valores de x, los de y ni suben ni bajan, se quedan siempre en el mismo lugar. ¿Hay en este gráfico algún momento donde los valores ni suben ni bajan? No, nunca el carrito va derechito por el mismo lugar. O está bajando o está subiendo. Entonces el intervalo constante no tiene nada. Es un conjunto vacío. Llaves y el símbolo del conjunto vacío.
Ahora voy a positividad y negatividad. ¿Cuándo es positivo? Cuando el gráfico aparece desde el eje X hacia arriba. Entonces, tapo la parte de abajo y me fijo con qué me quedo del eje X hacia arriba. Lo tapo acá con la regla. Viene desde el menos infinito y llega hasta la raíz, que era el 1. A partir de ahí se va para abajo. Entonces, la primera parte del intervalo va a ir desde menos infinito hasta el 1. Pero tengo otra parte, otro pedazo, que es este de acá. ¿Sí? ¿Dónde empieza? En 5. Entonces le pongo el símbolo de la unión desde el 5 hasta ¿dónde? Hasta más infinito, porque se va hacia la derecha. ¿Sí? Recuerden que estamos mirando siempre los valores en el eje X. Por lo tanto, para este lado tengo el menos infinito, por eso arranqué desde menos infinito hasta el 1, corté y después desde 5 hasta más infinito. Ahora me voy al de negatividad. Para el de negatividad tapo la parte que está por arriba del eje X y marco el intervalo donde los valores son negativos. ¿Desde dónde? Desde el 1 hasta el 5. Desde 1 hasta 5. Y acá, en este caso, tengo un solo intervalo. Me voy a los máximos y los mínimos. En las funciones cuadráticas, que el gráfico es una parábola, o tengo un máximo o tengo un mínimo. El máximo, para darle una metáfora, yo digo que es el punto más alto de una montaña. En este caso no tengo una montaña. Tengo la parábola con ramas hacia arriba. Entonces, ¿qué tengo? Tengo como si fuese un pozo. El punto más bajo del pozo es el mínimo. ¿Sí? Cuando tengo un mínimo tengo que tener el punto más bajo y después hacia la derecha los valores crecen y hacia la izquierda los valores también crecen. Entonces, máximo no tengo. Conjunto vacío entre llaves. Y el mínimo va a ser, en este caso, el mismo valor que el vértice. 3 menos 2. Tengo un mínimo en x igual 3 y el valor de ese mínimo es menos 2, en y menos 2.